valió. Anda, para el carajo, yo tengo el bonete abierto. Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día. Ahora mismo salí a probar el carro y el día estaba bien lindo y ya hay una nube encima mío. Pero salí a probar el carro porque, como saben, hace par de días atrás instalamos el Strut Bar y honestamente no sé cómo se siente. Es verdad que obviamente lo guié de casa de Eusebio a mi casa el día que lo instalamos, pero no salí a coger curvas o a guiar por ahí, a experimentar las carreteras buenísimas de Puerto Rico, todo jodida, puñeta. No salí a guiar el carro a ver de verdad si había alguna diferencia. Hasta ahora yo sí he sentido que el carro se siente más sólido al frente. No quiero usar la palabra pesado porque honestamente no, yo creo que pesado ya es algo mental, pero sí se siente, y mira, estos dos casi chocan, sí se siente más sólido, específicamente cuando coges las curvas. ¿Por qué lo siento? A lo mejor si hubiese instalado la barra de atrás, porque sí viene el Strut Bar para la parte de atrás, quizás ahí, como tanto al frente como atrás se pone igual de rígido, pues no hubiese sentido la diferencia, porque los dos van a estar igual. Pero como ahora nada más la tengo al frente y no la tengo atrás, pues yo sí estoy sintiendo que cuando cojo la curva, la parte de atrás del carro sí dobla, como que se va para el lado de la curva, mientras que la parte del frente no. La parte del frente se queda bastante fija en su lugar, el cual esa es la función del Strut Bar. Originalmente yo pensaba, hace tiempo, no sabía un carajo, que el Strut Bar lo que hacía era que mantenía el motor en su lugar y evitaba que el motor cuando tú aceleraras brincara o lo que sea. Pero realmente lo que el Strut Bar hace es que mantiene la rigidez del chasis al frente, la pone más fuerte. En otras palabras, cuando tú vas guiando, los carros normalmente cogen curva y la caja dobla en ambos lados, dependiendo de la carretera, de la curva o lo que sea. Mientras que el Strut Bar lo que hace es que mantiene la rigidez mantiene el carro más rígido al frente y hace que cuando tú cojas la curva, el carro se mantenga igual y la coja igual sin que haya un doblez en la caja, en el chasis, como lo quieran llamar. Y ya que yo tengo la barra al frente, pero no la tengo atrás, se siente como atrás se dobla, como atrás el baúl, como quien dice, se levanta más de un lado que otro, mientras que al frente no, el cual al frente no lo deja, porque ese es el punto de la barra. El punto de la barra es que al aguantarse esos tres puntos mantenga el que si el carro intenta de doblar, de aquel lado lo mantiene igual de fijo en este lado. So, ya sea la curva para la izquierda, para la derecha o como sea, pues realmente mantiene el carro más fijo y no permite ese doblez de la caja, de la carrocería. Que conste que mucha gente piensa que instalar un Strut Bar en estos carros no vale la pena, que es un gasto de dinero. Y honestamente al principio yo no lo compré no por el dinero, porque al final el IVA que costó fueron 85 pesos. Pero no lo compré por ese miedo de que tenía que taladrar y obviamente yo no podía hacer eso. Por lo tanto yo dije, vamos a dejar eso para después. Pero mientras más me puse a averiguar, más me puse a buscar, busqué Strut Bars para el Crossfire, pero para el Crossfire genuinamente yo no quiero taladrarlo. Y mientras más me fui informando, me percaté que realmente los tres huequitos que tú tienes que hacerle para instalar el Strut Bar no hacen absolutamente ningún cambio negativo hacia el carro. Entonces ahora lo que estoy intentando hacer es ir y coger las curvas que más frecuentemente yo cojo para ver cuál es la diferencia. Por las que ya he cogido de camino a mi casa, la realidad es que sí, yo siento, como les dije, que la parte de atrás se dobla y la parte del frente no. El cual quizás en el futuro yo decida comprar el Strut Bar para atrás, ya que vi que no hay que taladrar para instalar el Strut Bar de atrás. El Strut Bar de atrás va instalado donde están las botellas. Tú nada más tienes que sacar la tuerca de encima de la botella y los pones ahí mismito y vuelves a aprietar la tuerca y se acabó. Por lo tanto, a lo mejor en el futuro lo hago. Una cuestión de cuando tenga ganas. Realmente no tengo la necesidad de hacerlo porque volvemos a lo mismo. Recuérdense una cosa, mi carro tiene las suspensiones fábrica. Yo sí le cambié las barras estabilizadoras, pero tengo las mismas botellas y las mismas suspensiones, las cuales me gustaría cambiarlas, pero no puedo, porque donde yo vivo los muertos que hay en mi urbanización son muy altos y si las cambio y bajo aunque sea media pulgada voy a raspar. Y obviamente esa no es mi intención, raspar el carro, ya que el Cobra raspa por todos lados y el Crossfire también raspa. El MR2 va a raspar, por lo tanto no, gracias, yo no tengo ganas de bajar mi carro y hacerlo más bajito. Pero sí tenía ganas de ayudarlo para mejorar el manejo, por lo tanto le cambié las barras estabilizadoras hace años atrás y ahora le añadí el Strut Bar al frente y quizás en el futuro si me animo pues le cambio el Strut Bar atrás
Digo, no solo cambio porque no lo trae, se le pongo el strut bar atrás, pero realmente después tengo miedo de que se ponga muy rígido, por lo tanto prefiero simplemente dejarlo como está ahora, que de todos modos al frente se siente más fuerte, pero atrás tiene su flexibilidad. Vamos a ver, si no tuviera este carro al frente, es que es algo que se nota y se siente, la parte de atrás está como así, mientras voy cogiendo la curva, el cual es normal, porque tú vas cogiendo la curva, pero la parte del frente está mucho más fija y no se está doblando como la parte de atrás, el cual, a lo mejor, como les dije, si yo hubiese puesto las dos barras al frente y atrás, quizás yo no estuviera sintiéndolo y diría, para mí se siente igual, porque como el carro se va a mantener rígido, tú no realmente ves ese sentimiento en los carros, tú a lo mejor no lo sientes. Que conste que también hay mucha gente que va a decir, yo no siento un demonio, yo cambié la barra y yo cambié las suspensiones. Honestamente no sé qué decirte ahí. Realmente yo soy bastante susceptible a los cambios en mi carro, ya sea si la goma tiene la más mínima bobería, si le salió un huevito estúpido, si el racampiño está chavando, si el diferencial está chavando, empezando a chavar. Obviamente si el diferencial está roto lo vas a escuchar. Obviamente si el racampiño está roto lo vas a escuchar. Que a mí me ha pasado bastantes veces que los bushings en los platos están empezando a chavarse. Ya yo lo siento de cómo es que el carro no coge la curva, o yo siento que cuando freno hay un movimiento raro, el guía tiembla un poquito más. Yo soy bastante susceptible a los cambios en mi carro, siempre lo he sido, pero por eso te digo que honestamente yo lo siento. Yo siento el cambio de las barras, el haber añadido la barra al frente, honestamente yo la siento, yo creo que valió. Anda, para el carajo, yo tengo el bonete abierto. Ese momento como vas a salir de tu casa, pero estás pensando en si quieres volver a enseñarles el bonnet, el strut bar antes de salir a guiar, pero después decides, para el demonio me voy a ir a guiar, pero después se te olvida que dejaste el bonnet abierto y después vas por el expreso y te percatas que tienes el bonnet abierto. Esas cosas pasan. No es la primera vez que me pasa. Gracias a Dios no se abrió el bonete. Se llega a abrir el bonete. Ahí sí que, digo, la GoPro está ahí, van a ver exactamente cómo se ve cuando un bonete le mete un cristal y lo esbarata completamente. De verdad que está cabrón. Está cabrón. No es la primera vez que me pasa. De verdad, no es la primera vez que me pasa. Esas cosas se le olvidan a uno. Eso es lo que pasa cuando tú abres el bonete y después dices, para el carajo, no quiero hacer nada y me voy. Sí, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué yo les estaba diciendo? Honestamente, yo ni me recuerdo. Nada, para el demonio, no me recuerdo lo que estaba diciendo, pero lo que sí sé es que valió la pena. Honestamente, no he guiado todavía, no he tenido como una de las carreritas donde uno viaja a la isla y después uno baja por las montañas o lo que sea. Obviamente todavía no he tenido el privilegio de poder hacerlo, de guiar el carro para las montañas. Quizás lo haga la semana que viene para ver si de verdad se siente más. Pero honestamente yo sí creo que por los 85 pesos, 100 pesos que me salió montar el strut bar, obviamente eso fue nosotros haciéndolo acá sin tener que pagarle a nadie para que lo hiciera. Honestamente yo considero que es una buena modificación, es una modificación que ayuda a que obviamente tú puedas coger curvas mejor o puedas tener un carro que puedas disfrutarte mejor la experiencia de guiar, ya que realmente los Mustangs viejos tienen esa mala fama de no coger curvas y de ser malísimos y este morón casi tirándose ahí. Pero, por lo tanto, yo sí creo que valió la pena. No sé, honestamente, qué criterio decirles a ustedes para, deberían de comprarlo porque los va a mejorar. Considero que a lo mejor del 1 al 10 es una modificación que tiene una importancia como de 4 en ella sola. Porque una de las cosas que sí siempre dicen es, si se dijera que yo hubiese cambiado las suspensiones enteras, botellas y los springs, hubiese cambiado las barras estabilizadoras, las cuales yo las cambié, y hubiese montado ambos strut bars, pues ahí honestamente todo eso junto sí das un cambio que honestamente es significativo, es bastante significativo. En el caso mío, que yo nada más tengo las barras estabilizadoras y un strut bar al frente, pues quizás ese cambio no es radical, pero a mi opinión vale la pena, porque al final del día voy a sentirme más seguro cogiendo ciertas curvas. A lo mejor ahora puedo coger las 5 millas más, el cual obviamente si tuviera las dos barras y hubiese cambiado las suspensiones, pues a lo mejor lo puedo coger hasta 10 millas más o 15 millas, honestamente no sé, pero a mi opinión sí vale la pena.
Pero pues, no sé qué más decirles sobre el Stroll Bar. ¿Vale la pena o no vale la pena comprarlo? A mi opinión, sí vale la pena. Si tú quieres ponerle algo a tu carro porque tú quieres sentir que puedes coger la curva un poquito más rápido, del cual lo vas a poder hacer, vale la pena. Pero a mi opinión, antes de poner el Stroll Bar, es mejor poner las barras estabilizadoras. Que eso sí viene la pareja de ellas, que esas son las barras que van debajo del carro, tanto al frente como atrás. Y las mías son marca ABAC. Y honestamente, eso yo considero que es mucho mejor. Vale un poquito más porque obviamente son dos barras, no es una. Yo considero que eso es mucho más importante o es mucho mejor que el Strut Bar. Porque el Strut Bar, pues obviamente son individual. Y la realidad es que el Strut Bar el carro no lo trajo. Las barras estabilizadoras el carro las trajo. Simplemente que las que el carro trae de fábrica son más finitas, más flacas. Por lo tanto, poner barras estabilizadoras más gordas ayuda al carro, a la rigidez que ya el carro viene integrado con, que ya el carro vino diseñado con. Por lo tanto, estás mejorando algo que ya el carro trajo. Obviamente el Strut Bar estás mejorando algo con que el carro no trajo, o estás mejorando el carro también. Pero a mi opinión, si tú me das a mí a escoger entre las barras estabilizadoras o el Strut Bar, las barras estabilizadoras son mucho mejor, son mucho más importantes. El Strut Bar después, cuando tengas tiempo, si lo quieres hacer, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, no es necesario. Al final del día, a menos que tú estés como que corriendo el carro todo el tiempo, cogiendo unas curvas ridículas, pues realmente no lo vas a sentir. Guiando en una línea recta, ni se siente. Mientras que las barras estabilizadoras se sienten en todos lados. Porque cada vez que tú coges un boquete, cada vez que la carretera tiene cualquier bobería, la barra estabilizadora es la que hace su trabajo. Eso sí se siente si las pones más gordas. Y eso viene para casi todos los carros. Todos los carros normalmente traen barras estabilizadoras. Simplemente que una más finita que otra o cosas así. Hay carros que no traen. El Crossfire no tiene barra estabilizadora atrás. Pero pues, el punto es que yo creo que con eso lo puedo dejar en el día de hoy. Yo creo que para la gente que no sabía lo que es un Strut Bar, deben de saberlo ahora. Para la gente que quiere ya saber si realmente hace un cambio, pues a mi opinión sí lo hace. Eso debe de ayudar a cierto nivel la decisión de comprar o no un Strut Bar. Y yo creo que lo único que yo creo que ya con eso es, siempre asegúrense que el bonete esté cerrado antes de salir a dar una vuelta. Gracias a Dios no metí ninguna velocidad. Llego a meter 60 millas, 70 millas más, tacho, el bonete se abre y me barata todo esto. Y eso sí que hubiese sido haciendo videazo. Pero pues, nada, yo creo que con eso lo voy a dejar en el día de hoy. Tengo una hambre ridícula, voy a ir a comer ahora mismito. Y nada, eso es todo, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es todo. Pues nada, como siempre, espero que les haya gustado el video. Gracias por ver y nos vemos la próxima.